Hola, tal, muy buenas noches, qué gusto estar con usted y poderle acompañar con las noticias más importantes de Guatemala y el resto del mundo. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y es un privilegio poder trabajar para usted en este domingo. ¿Qué le parece si le presento las noticias comenzando con nuestros titulares? Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. La segunda semana de enero iniciará con un nuevo golpe a la economía de los guatemaltecos. Por causas aún no esclarecidas, los precios de la carne de res sufrirán un nuevo incremento entre lunes y martes. Maestros sindicalizados anuncian posibles manifestaciones para las próximas semanas si el Ministerio de Educación no reconoce sus títulos y deja de contratarlos como técnicos auxiliares. Delincuentes armados atacaron una funeraria donde se velaban los restos de una mujer de la tercera edad y un niño de 7 años que habían sido asesinados en la zona 12 de Villanueva. Más de 3.7 millones de personas participaron este domingo en toda Francia en distintas manifestaciones celebradas para rechazar los atentados terroristas de la semana última. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias y es que la gremial de carniceros ha anunciado un incremento en el precio de la libra de carne de res que será aplicado entre mañana lunes y pasado mañana martes. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Representantes de la gremial de carniceros se reunieron con algunos expendedores de carne para discutir el precio anunciado para el próximo lunes, debido a que se pretendía un aumento al precio de la carne. Edgar Méndez, vicepresidente de la gremial, aseguró que no están dispuestos a aprobar el paro anunciado y seguirán trabajando con normalidad. Y nuestra postura está siempre firme. Nosotros no vamos a apoyar ningún paro, nosotros vamos a seguir con nuestros expendios dispuestos a seguir trabajando al consumidor final. Así tengamos que vender pollo, carne de marrano, así como embutidos. Méndez indicó que les molestaba el hecho de no haber planteado la iniciativa mediante una mesa técnica. Sin embargo, luego de 5 horas de reunión, los expendedores acordaron que no habrá paro ni desabastecimiento, pero se tendrá un aumento de 3 quetzales en el precio de la carne en cualquiera de las presentaciones, afirmaron. El aumento será sensible desde el próximo martes. Y un grupo de maestros sindicalizados anuncia posibles manifestaciones para los próximos días. Según ellos, están siendo contratados de manera anómala. Representantes del Sindicato Autónomo del Magisterio y la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia se organizaron como medida de hecho para solicitar que se reconozca sus títulos y no solo sean contratados como técnicos auxiliares. Estamos aquí porque estamos organizándonos a nivel nacional, porque ya no queremos seguir bajo esas mismas dinámicas que es una violación directa al Código de Trabajo, porque no tienen prestaciones laborales, porque les pagan a destiempo, porque son compañeros y compañeras que muchos y muchas ya tienen licenciaturas, tienen maestrías y no se les está pagando conforme a esas dinámicas. Los maestros exigen ser trasladados de renglón 021 a renglón 011. Aseguran que el Mineduc ha contratado personal en el renglón 021 como técnicos auxiliares, lo que según indican los representantes de la Coordinadora Nacional del Magisterio corresponde al delito de simulación. Pero el asunto es de que desde hace más de 10 años el Ministerio de Educación viene contratando bajo el renglón 021, pero no como maestros o maestras, sino como técnicos auxiliares. Entonces se nos quita el derecho de ser maestros, lo que dice nuestro título con el cual nos contrata el Estado de Guatemala. Este es un delito en el ámbito laboral, es una falta que debe de ser condenada a nivel internacional.
CAAL indicó que el día de mañana se presentarán con el memorial a la OIT y al Ministerio de Educación para hacer escuchar sus peticiones y aseguró que darán un plazo de 3 meses para lograr un diálogo con la ministra Cintia del Águila. Entonces, aquí ya tenemos los memoriales que presentar ante la OIT y ante la ministra de Educación, para que la ministra también sienta que es tener una presión a nivel internacional, porque están cometiendo el delito de simulación en la contratación de más de 25,000 trabajadores. Según el entrevistado, de no ser escuchados se verán en la obligación de realizar paros laborales. Y debido a las constantes quejas de padres de familia por cobros excesivos o innecesarios que hacen los colegios privados, el Ministerio de Educación anuncia que próximamente estará emitiendo un acuerdo gubernativo que regulará las cuotas para los establecimientos. Según la cartera, desde hace 29 años que no se modificaba este reglamento, por lo que el objetivo es fortalecer la educación, considerando que los establecimientos privados cubren al menos un 80% del nivel diversificado y un 40% del nivel básico. Estamos por emitir también el acuerdo gubernativo que regula las cuotas para los colegios privados. En esta época hay demasiadas quejas por parte de los padres de familia, porque hay cuotas adicionales, les obligan a comprar útiles en los colegios, uniformes. Entonces, desde 1985 se emitió un decreto ley, que es el 11685, que regula las cuotas. El Poder Ejecutivo ha anunciado que buscará una evaluación de desempeño de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para determinar si es viable la continuidad de esta institución o no lo es. Las interrogantes en cuanto al desempeño de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continúan. Durante esta semana, el mandatario aseguró que no ha sido visible su ejecución durante 8 años y que ampliar el tiempo de ejecución en el país no presentaría ningún cambio. Sin embargo, Otto Pérez Molina ha dado a conocer que se estará programando para esta semana una reunión para que diferentes instituciones realicen una evaluación objetiva del desempeño de la CICIG durante estos 8 años. Yo ya tuve una plática inicial con la señora fiscal general. La próxima semana voy a hacer el llamado para que se pueda hacer una reunión en donde las instituciones que pertenecen a la instancia coordinadora del fortalecimiento del sector justicia sean las que puedan hacer la evaluación, una evaluación que sea imparcial, que sea con una metodología bien llevada de los casi 8 años que tiene la CICIG de estar en nuestro país y bueno, que esperamos que esta evaluación sea terminada a más tardar a finales de marzo. Con eso ya se podrá tomar una decisión. La intervención de la CICIG colabora con el Ministerio Público en diferentes casos de alto impacto. Dentro de estos destacan el caso del expresidente Alfonso Portillo y el caso del investigador Víctor Rivera. He de contarle que al menos 92 personas fueron capturadas por la Policía Nacional Civil durante el fin de semana. Algunos casos fue por portación ilegal de arma de fuego, otros por distribución de droga. La mayoría de las capturas se realizaron en las comisarías departamentales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Quédese con nosotros, tenemos más noticias que contarle al volver a las 8. Vamos con las noticias. Sabe usted, en la mañana de este sábado se perpetró un ataque armado en una venta de licores ubicada en un sector de Villalobos 1, zona 12, donde murieron 3 personas, entre ellas un menor de 7 años. Las víctimas fueron Cristian Emanuel Pérez Brand, de 7 años, su abuela, Blanca Estela Brand, de 50, y José Fernando Rodríguez. Pero este ataque, al parecer, no fue suficiente para los atacantes y la madrugada de este domingo las personas armadas pues se presentaron
a la funeraria donde se velaban los cuerpos de Blanca Estela Brand y de Cristian Pérez. Los individuos dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar e hirieron al menos a 6 que fueron trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios. ¿Sabe usted? Debido a que se han registrado plazas ocupadas por grupos de familia dentro del Ministerio de Salud Pública, el titular de la cartera decidió aplicar el acuerdo gubernativo 197-2004 que regula las normas éticas del organismo ejecutivo. El ministro asegura que se tomó la decisión para evitar que algunos trabajadores abusen de sus puestos. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a abocarnos? Inicialmente porque queremos ser respetuosos de la ley y esta es una norma obligatoria que hace que los funcionarios públicos no puedan abusar del cargo que tienen para valerse de esa situación y hacer que familiares sean contratados dentro de este ministerio. O sea, de aquí en adelante vamos a velar porque no exista quienes se valgan de su cargo o de sus calidades para favorecer la contratación de parientes. Y ante los constantes problemas que se han dado en el sistema de salud, el presidente de la República asegura que se están llevando a cabo las gestiones para solucionar cada uno de estos, principalmente en el pago a los trabajadores. Se aseguró que se ha cancelado ya el 80% de estos y el 20% restante será efectuado a más tardar este lunes. El mandatario llamó a la calma a los salubristas para evitar manifestaciones. Los problemas que seguimos teniendo todavía en salud están solucionándose. Son problemas que vienen del año 2014 porque el Congreso aprobó el financiamiento del presupuesto que estábamos repitiendo del 2013 hasta el 28 de noviembre, como ustedes saben. A los salubristas se les empezó a pagar desde inicios de la semana, pero todos los procedimientos estos llevan tiempo. El Ministerio de Salud tiene que hacer un certificado, un CUR, por cada uno de los miembros que trabajan en diferentes renglones en salud y eso lleva tiempo. Luego el Banco de Guatemala empieza a hacer todos los depósitos y bueno, esto toma tiempo, pero por lo menos ahorita la información que yo tengo es que vamos arriba del 80% ya de los pagos que se han hecho y el 20% que hace falta estará siendo cubierto pues en el día lunes a más tardar. Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes y recibirles aquí en el nuevo set de Canal Antigua, listos para conversar sobre los temas más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Filip Chicola hoy nos acompaña en sustitución de Claudia Méndez Arriaza. Bienvenido, Filip. Gracias por estar con nosotros. Es siempre un gusto venir a compartir en esta mesa tan alegre, con más frecuencia. A discutir con ustedes, sí. Cada vez en diferente lugar, Filip. Sí, yo creo que en todo ha sido como sillitas rotadoras esto. Pablo Hurtado, bienvenida también. Gracias, es como un hámster. Tú no viste se van dando vueltillas en la rueda, ahí está. Y Pedro Trujillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, una semana animada esta que hemos vivido. Si hablamos del entorno noticioso local y mundial, ustedes se dan cuenta que arrancamos la primera semana laboral con un proceso judicial que en Guatemala realmente concita una gran atención y la estamos concluyendo esa semana con hechos internacionales de grandísima relevancia que llegó un momento en que se convirtieron incluso más atractivos que los temas locales, que concitaban más atención incluso que los temas locales. Pero arranquemos con un tema que se ha discutido poco, cuyo contenido, digamos, todavía no nos queda claro a muchas personas en Guatemala y tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿cómo quedó el presupuesto del año 2015 tras la suspensión de más de 19 artículos de esa ley que le dio vida al presupuesto? Solo debo decir en términos concretos que los recursos que se plantearon en contra del presupuesto, estos más recientes, tienen que ver con la ilegalidad de haber desestimado normativas que garantizaban la transparencia
y el buen uso de los fondos del presupuesto que se encuentran recogidas en la ley orgánica del presupuesto, que se considera una ley en términos de jerarquía superior a la ley del presupuesto de cada año. La ley del presupuesto de 2015 es inferior en jerarquía a la ley orgánica del presupuesto y por esa razón han quedado suspendidos una buena cantidad de artículos del presupuesto 2015. Por ejemplo, no pueden usarse los fondos otorgándosele para su ejecución a las ONGs de la manera tan festinada con que lo habían determinado los diputados. Pero ¿qué otras cosas ha dejado la Corte sin efecto después de esta resolución? Certificados de disponibilidad financiera. No pueden desestimarse los certificados de disponibilidad financiera. Ninguna entidad ejecutora del Estado puede hacer adjudicaciones si no cuenta con un espacio donde tenga la certeza de que ese dinero ya lo tiene asignado en su cartera. Pero si debemos hablar del presupuesto, creo que el término correcto sería lo que quedó del presupuesto de 2015, porque poco a poco ese pacto, esa aprobación tan súbita que hizo la negociación del PP y el partido líder en noviembre, a pocos días de que se venciera el plazo perentorio para aprobar el presupuesto, ese paquete de negociaciones que vimos se les ha ido desbaratando poco a poco. Les quitan el impuesto a la telefonía, les quitan ahora adjudicaciones a ONG, los certificados. Lo que dejan es, en concreto, el impuesto al cemento aumentado y el impuesto de las regalías de la explotación minera. Pero las grandes negociaciones que se hicieron prácticamente se quedan ahora sin buen parte de sustento. Que ojo con el tema del aumento del impuesto a la distribución del cemento y de las regalías. Todavía caben recursos, todavía hay recursos pendientes de resolver. Y uno podría entender que bajo el mismo argumento, es cierto, no han entrado a conocer temas de fondo, pero bajo el mismo argumento que hoy tiene suspendido provisionalmente el impuesto a la telefonía, podría caber el mismo escenario para los otros dos impuestos, porque básicamente ahí el argumento es, un impuesto no se puede crear dentro de una ley que en este caso fue temporal, aplicada o para la aprobación de un presupuesto, sino que por principio de legalidad, un impuesto debe empezar el proceso legislativo desde cero. Ese es un poco el argumento que esbozaron tanto las empresas de telefonía como la Cámara del Agro en la impugnación al tributo. Bajo ese mismo argumento, aplica exactamente la misma lógica si se quiere impugnar los otros dos. Entonces, el primer efecto que tiene esto es que ya de entrada el agujero o el presupuesto entra con un agujero de 2.000 millones de quetzales más o menos. O sea, de entrada ya el Ministerio de Finanzas tiene que empezar a prever una política de contención de gasto porque se ve ante el escenario de que la cantidad de recursos que le van a ingresar al fisco no va a ser lo que se preveyó. A Pedro le toca la palabra, pero déjenme solo hacer una acotación a lo que ha dicho Philip. Yo entiendo, porque he platicado con integrantes de la Corte de Constitucionalidad, que este último punto del que hablaba Philip se discutió cuando se le dio el amparo provisional a quienes lo pedían en contra de la ley el impuesto a las telefónicas. Se discutió también la posibilidad de que ese amparo abarcara el incremento a la distribución del cemento y terminó perdiendo por mayoría. Ese no fue aceptado por los magistrados en su mayoría. Por lo menos un magistrado, entiendo yo, que estaba a favor de que se desestimara de una vez el incremento a la tasa de distribución del cemento. Voy a terminar esto y luego digo algo. Yo creo que son, aunque parecen iguales, son dos cosas distintas. Así como interpretación, ¿verdad? El incremento al cemento, a fin de cuentas, es un incremento a la venta de lo que es la bolsa o el paquete. Entonces, automáticamente es un impuesto que se transmite y tú voluntariamente te compras una bolsa 5, 10 o tienes que gastar más. El de la telefonía es de un impacto de 18 millones de ciudadanos, con unos procesos realmente complejos si luego se quieren revertir. Entonces, yo creo que puede haber una interpretación de este tipo, por buscarle una interpretación. ¿Qué quiero decir? Tu pregunta era, ¿cómo queda el presupuesto? Bueno, el presupuesto, Philip ha dicho, queda desfinanciado en aproximadamente menos, 1.500 millones de quetzales. Tiene ya un hueco el presupuesto. Pero tiene otro. Yo creo que muchas cosas son interesantes. Una de las más interesantes para mí, además de la que ustedes han dicho, es que impide que parte de los presupuestos, o que el monto designado a los presupuestos de salud y educación vaya a pagar deuda. Eso es importante, porque ¿de dónde se va a pagar la deuda? Si no. Entonces es muy posible que ese desvío
que estuviese en la mente del legislador de en un momento determinado sacar de los presupuestos de salud, de educación para pagar deuda, que no sabemos en qué monto eso puede llegar a suponer, genere otro espacio que además tiene un problema mayor que otros, y es que no queda de otra que pagarla. Es decir, claro, que es obligatorio. Que es obligatorio. Que cumplir con la deuda. Si eso, que no sé cuánto es, pensaba el Ejecutivo que de ahí podía sacar 1.000 millones, 2.500 o 7, no lo sabemos. Eso hay que sumarlo a los 1.500. Entonces, yo creo que eso es importante porque es un espacio que está ahí abierto. Y luego lo que yo creo es que se ha quedado el presupuesto realmente como debería ser. Y todos los agregados que tenían se los han quitado. Y otra cosa que yo creo que es muy importante... Esos agregados políticos, estás político. Y otra que, por cierto, lo han hecho periódicamente en un montón de leyes, nos han metido clavitos poco a poco. Y lo último es cómo también han suspendido la posibilidad de que la SAT pueda, en aquella interpretación extensiva que hacíamos de intervención... la CIT pudiera ser intervención de medios electrónicos, etcétera, etcétera, para determinadas cuestiones. Yo creo que esas dos cosas son importantes destacar, amén de lo que ustedes han dicho. Y hay otra cosa revés también para el Congreso. Lo que ha hecho la Corte de Constitucionalidad les dice, señores, ustedes se extralimitaron en sus funciones, Paola, y aquí yo estoy poniendo el orden de regreso. Como el Congreso que no es un cuerpo colegiado y es un cuerpo, digamos, en el que hay 158 diputados, se diluye el golpe o la responsabilidad. En cambio, para el jefe del Ejecutivo, ahí sí hay problemas reales. A él le toca contener el gasto. Y solo les voy a poner una evidencia. Miren lo que está ocurriendo en los últimos días de la semana que ahora concluye o termina, según como lo veamos nosotros. Por ejemplo, con la proveeduría de alimentos, las asignaciones de alimentos para los hospitales públicos. El dinero no está alcanzando. Bien ha dicho el ministro que en el San Juan de Dios hay que poner controles porque hay mucha plata colocada para alimentos y con menos plata en el Roosevelt le dan de comer a más personas. Sin duda debe haber robo y fuga de fondos en el San Juan de Dios. Prestadores de servicios de salud básica que no les han pagado. Pero hay una gran cantidad de deudas que no se están cubriendo. Pero eso es por no querer hacer las cosas bien. Es que hablamos siempre de lo mismo y siempre se habla de lo mismo y todos los medios de lo mismo y continuamente repetimos lo mismo. Es que el Congreso se ha convertido en un lugar de reparto de botín. O sea, eso es un Alibaba y los 40 ladrones. No sé si hay 158, que creo que no, o hay 145, pero no bajo mucho más el número. El tema es que eso es un reparto de botín. O sea, ahí no hay... Los políticos deberían de llegar a un momento, como ha ocurrido, por ejemplo, en España con la crisis ha empezado a ocurrir, donde entran a un bar y todos se levantan y se van. Porque de verdad, el Congreso no puede escudarse, bueno, son líderes, no, son todos. Vamos, todos en esta generalización que siempre salva a algunos, ¿verdad? Pero son todos, es decir, eso es un nido de ladrones, es una cueva de mafiosos que reparten un botín, pero es año tras año tras año, y no se hace porque no hay ninguna voluntad. Pero aunque yo aplaudo que la Corte sanee ese presupuesto con el que vamos a funcionar este año, no deja de ser preocupante que tenga que llegar hasta esta última instancia y tenga que entrometerse en el Poder Legislativo y afectar al Poder Ejecutivo en la ejecución del presupuesto para poner un poco de orden. Esta cuadrilla, o como lo querrás llamar, se extralimitaron abusivamente, aprobaron en tiempo expreso un presupuesto con un montón de marrullerías que encubría sus negociaciones de partidos y previo a la campaña electoral, y la Corte puso orden. Pero qué pernicioso resulta que todo tenga que terminar en la Corte para que ponga orden. Es que es una materialización de la dictadura de los partidos en su esfuerzo por repartir el botín del Estado. O sea, hoy los partidos políticos, como saben que no van a tener un costo electoral por este tipo de actuaciones, llevan a cabo negociaciones burdas, aprobación de un presupuesto sin controles financieros, sin controles de transparencia. A nivel del Ejecutivo hay decenas de casos documentados de corrupción, de sobrevaloración en contrataciones y demás. Y como sencillamente no hay un costo político, a los partidos políticos lo pueden seguir haciendo. Exacto, Filipe. Todo el momento que quieran. No hay porque un no costo. se señala a alguien. No hay un costo para los partidos, porque vamos rumbo a una elección en que los dos partidos mayoritarios, que según ahora las encuestas muestran, tienen las mayores posibilidades, Líder y Partido Patriota, responsables de estos y otros despropósitos, ellos no van a tener un castigo por actuar de esta manera. Porque no existe una cosa. El castigo lo tiene el Ejecutivo. Lo que los ciudadanos tenemos es que exigir el voto en blanco, no el voto nulo, el voto en blanco. Vamos a decirlo de otra manera para que muchos televidentes dicen, es que es lo mismo, el voto de ninguno. Yo quiero votar a ninguno,
Yo, en mi libertad de elegir, una opción es no elegir, pero la quiero manifestar. Es decir, yo puedo elegir A, B, C, D o ¿Por qué nadie. te inclinas por manifestarla en nulo, en blanco, perdón, y no anotando ninguno? Porque el blanco, mucha gente lo entiende como nulo. El ninguno es una manifestación clara. Nadie, como que está ahí, está escrito, no quiero a nadie, por si hay que dejarlo más claro, ¿verdad? Entonces, si ese voto existiera y ese voto fuera el mayoritario, lo que se generaría es una nueva oferta política ante la nula aceptación de la demanda, perdón, una nueva oferta ante la nula aceptación de la oferta existente. Pero como decís ustedes, hay dos partidos. Y pase lo que pase, se van a quedar esos dos. Entonces, abusan, da igual, va a salir uno. Con que uno tenga un voto ya sale. Por eso hay que proponer cambios al sistema democrático para que realmente sea democrático. O acarreo de votos nulos el día de las elecciones, que le convenzamos a la gente, un movimiento social que pero puede haber un movimiento gente social para ir a votar en blanco y diga, no hay ninguna tontería lo que dice Paola, ¿eh? Un movimiento social que diga, no queremos a ninguno de los dos, a ninguno. Que no quedó claro. Es que lo que me da risa es lo de acarrear para que no voten. Acarrear para que voten que no. Que voten que no voten. Con pelota en blanco. Esa es una inversión inútil. Yo voy a ser disonante aquí, porque a mí me genera serias dudas hasta qué punto el guatemalteco deplora la corrupción. Yo creo que la corrupción en este país es socialmente aceptada. Es totalmente aceptada. O sea, un poco la deplora cuando no le alcanza empezando, sí, cuando él no goza del beneficio. Porque en todos los segmentos sociales, que es lo que da más pena. Porque al final se ve en casos un poco normales o de la vida cotidiana de socialización política. Por ejemplo, en discusiones de sobremesa, ¿cuántas veces no escuchamos comentarios de, ay, es que fulanito entró a un puesto público, de plano se va a enriquecer? Y eso es una forma en la cual mostramos nuestra aceptación con que el ejercicio del poder público es una fuente de riqueza. 16 familiares en el IJ. Sí. Que salió Sí. Pero hay un estudio que me han mandado. Señores, en la línea. pero miren las telefónicas ahora cómo se han molestado por la aprobación de este presupuesto y de ese impuesto que no fue discutido. Pero ¿acaso vimos la misma actitud cuando se aprueba la ley de control de telecomunicaciones? Es que también tenemos unas actitudes que son contradictorias entre nosotros. Mira, yo una vez recuerdo la charla con Alberto de Aragón, creo que fue aquí, y alguien preguntó, ¿tenemos el gobierno que nos merecemos? Y Alberto decía, no podemos aceptar eso porque nos merecemos algo mejor, pero... ¿Y tú te cuestionabas, merecemos algo mejor? No, yo no opiné. Quiero decir que... Pero recuerda la conversación de Alberto que lo que pretendía decir es, como ciudadanos nos merecemos algo mejor. No tenemos lo que nos merecemos algo mejor. Creo que era en la época... Da igual, de la época que fue, no importa. Da igual, siempre estamos igual. Pero lo que yo llego a la conclusión es que efectivamente, como dice Philip, tenemos el gobierno que nos merecemos. Sí. O sea, tenemos lo que nos merecemos. No tenemos derecho a quejarnos si en las próximas elecciones elegimos a un populista, a un ladrón, a un asesino o a uno de esos que está ofertándose que son realmente corruptos. Y además, la mayor parte, si tú te das cuenta, la mayor parte de los candidatos políticos, la mayor parte, no todo, ¿en qué trabajan? En serio, tú pon el listado ahí y candidato de tal, los pone y ahora dime, a ver, dime en qué trabajan. Empresario constructor. Sí, eso dicen todo, pero ¿en qué trabajan? Es que, en serio. Lo que pasa es que yo creo que uno de los temas que valdría la pena ponerle atención en este 2015 no es el negocio de estar en el poder, sino el negocio de ser candidato al poder. Ah, bueno, eso siempre ha sido un Porque negocio. al final del día hay partidos o hay prácticas aceptadas dentro de los partidos donde se valida que el recaudador cobre una comisión sobre las Vos donaciones. recaudás y te quedas con el 30. Sí. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Y las cosas se ponen interesantes aquí en A las 8:45. Arrancamos con la discusión del tema que amaneció muy temprano en esta semana, la primera semana laborable del año 2015. El lunes
Las actuaciones en la torre de tribunales llevaron a la presidenta del tribunal a llamar de inmediato al general Efraín Ríos Montt para que se presentara en el recinto en donde se estaba llevando a cabo el proceso. Y el general Ríos Montt hubo de ser llevado en una camilla con un paramédico y una enfermera acompañándole. La presidenta del tribunal, que no aceptó la recusación que le hizo la defensa, el equipo de defensores del general Efraín Ríos Montt, terminó saliendo porque perdió la discusión frente a sus dos compañeros integrantes del tribunal. Ella hubo de salir, abandonar ese tribunal. Se somete el proceso ahora a una decisión de la Sala Superior que deberá determinar quién preside ahora ese tribunal y entonces cuándo puede llevarse a cabo la siguiente audiencia del proceso, pero ahora el equipo de abogados que acusa al general Efraín Ríos Montt y al general José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de genocidio e incumplimiento de deberes con la humanidad ha interpuesto también una apelación, un recurso en contra de esa recusación aceptada a la presidenta del tribunal para que se revise esa decisión. Miren qué rapidito les he resumido lo que movió, pero una intensidad de pasiones y una gran cantidad de emociones entre los días lunes y martes, porque en este país, señoras y señores, las noticias tienen un periodo de vida, un término de vida que es, pero brevísimo. Porque una crisis sustituye a la otra. A mí me decían esta semana, ¿por qué no le dan seguimiento a los temas? Porque hablan siempre de algo y explota y luego pasan a otro. Pero la verdad es que se lo come a uno la actualidad. No hay semana en que no estemos cambiando de tema con la misma intensidad que hablamos de la semana anterior, otra cosa. Pero yo creo que el tema de la semana, incluso más que el presupuesto, es el de Ríos Montt y ese juicio que intenta reiniciarse. Yo quería regresar al punto de Juan Luis. Yo creo que estamos viendo en este tribunal algo que le podríamos denominar el efecto Yasmín Barrios. A ver. Porque en general lo más cuestionable del proceso del primer semestre de 2013 era un tribunal que parecía que estaba llevando a cabo un juicio sumario, donde no respetaba fases procesales, no respetaba recursos, sino que sencillamente iba a rajatabla a concluir el proceso. Yo veo que la actuación de este tribunal frente al recurso de recusación de la defensa, que esto también da para mucha discusión, es decir, miren, cuidemos las formas, que es precisamente lo que el primer tribunal no hizo. Entonces, si aquí me están presentando un recurso, ok, vámonos por las formas, suspendamos, analicemos el recurso, miremos si procede o no, y después proseguimos. Porque al final del día, ese fue el problema que llevó a la suspensión de la primera sentencia. Que Yasmín Barrios, o mejor dicho, el tribunal de mayor riesgo en ese momento, sencillamente no cumplió esas fases procesales. ¿Pero quién padece el síndrome entonces? Yo creo que lo que estamos viendo es un tribunal que voltea a ver la experiencia del primer tribunal y dice, yo no quiero que me cataloguen. Yo no quiero que me pase lo mismo. Yo no quiero que me cataloguen como que fuera un juez de la Inquisición. Por eso esos otros dos integrantes del tribunal le ganan la discusión a la presidenta y le dicen, es mejor que usted se vaya, porque si hay tachas sobre usted, preferimos que no se encuentre aquí. Yo veo ahora un tribunal deliberativo. Yo sí ahora veo a los otros dos miembros del tribunal participando. En el caso anterior y con el respeto de la jueza Bustamante y del juez Chitumul, creo que era, yo no miraba que ninguno de los dos tuviera algún tipo de interacción con Yasmín Barrios. Ahí te contradigo un poco porque esas discusiones nunca fueron públicas y no conocemos a detalle cómo fue esa deliberación. Creo que se había una figura... creer que Yasmín Barrios es una especie de déspota que pone en orden. Porque le gustó a cierto grupo demonizarla y parece más atractiva una figura que autoritariamente decide cómo van a fallar. En los videos del juicio yo nunca vi ni a Bustamante ni a Chitumul diciéndole absolutamente nada a la jueza Barrios, sino que ella llevaba el control absoluto. En este caso yo miraba más... Bueno, pero yo lo que quiero decir es algo... me adelanto un ratito, Pedro. Sí es un tribunal determinado, porque en el momento en que dice Ríos Montt tiene que venir y lo hacen llegar en camilla, un poco exagerado, creo yo, la forma en que lo ingresan a la torre de tribunales, pero creo que es sano. Yo he escuchado muchas críticas de que si alguien en su tesis de posgrado dijo eso, que no le impide, yo creo que por sanidad del proceso es mejor que la recusen, para que después no estén diciendo que ella ya lleva una consigna de fallar porque ella en su tesis está. Límpienlo, vayan despacito pero seguro, y si la recusan, bueno, que siga así sin la jueza. Yo comparto el criterio de Philip, ya lo adelanté aquí la semana pasada, pero no creo que sea de forma, no solo es de forma, es decir, que una juez contaminada en el proceso siga el proceso,
no es de forma, es justamente de fondo judicial, porque efectivamente es una forma, pero ahí hay un fondo. Hay un fondo de una predisposición a dictar una sentencia. No es tan banal esto. Lo voy a volver a leer, pero ya le digo a los televidentes, en la página 131 de la tesis de la juez. Dice: no se ha castigado a los responsables de las acciones de genocidio cometidas durante el conflicto armado. Es decir, ella dice que hay acciones de genocidio cometidas durante el conflicto armado. Entonces, una persona que ya determina, porque dice, no es que es un trabajo académico, discúlpame, un trabajo académico, y todos hemos hecho, menos alguien que los copia, debería de decir, no se ha castigado a los responsables de determinadas acciones que han sido catalogadas en algunos momentos como acciones de genocidio. Eso es un trabajo académico. Esto, cuando se dice no se ha castigado a los responsables de las acciones de genocidio, tú ya estás dejando por sentado que las ha habido. Pero eso ya fue resuelto. Correcto. Por el tribunal. La señora quedó al margen. Pero espera, la señora no quería quedar al margen. Pero, bueno, su derecho tiene derecho a defenderse. Absolutamente. Su derecho tiene. Y ahora lo que tú ves es la misma contracción contra acción que se criticaba de la defensa por organizaciones de derechos humanos que sí quieren que quede la jueza. La pregunta mía es, bueno, ¿por qué tenéis interés en que quede la jueza? Si dos jueces han dicho y hay unas dudas... La misma pregunta se puede poner al revés, pero yo a lo que voy es que se resuelva rápidamente cualquier recurso que se plantee. Sí, bueno, quedan dos más pendientes. Que se integre pronto el tribunal y que lleve a feliz término el proceso. Si lo que queremos es justicia en este país, no pueden elegir a los jueces. Yo quiero que me juzgue Pedro y que me juzgue Paola. No, yo no sé eso no si se va a puede. hacer justicia, pero yo, desde lo personal, lo que quisiera ver es cerrado ese capítulo. Que dejemos de estar escarbando en una herida que no termina de cerrar y que la sociedad acepte un fallo judicial, le guste. Me parece que pedís demasiado, pero yo creo que el proceso es útil y es valioso. Hay una cosa que a mí, por lo menos viendo la actuación de la defensa el primer día, me empieza a generar un poco de temor hacia futuro. ¿Cuál es? Y es que, a ver, la función de la defensa es evitar la condena de su cliente. Sí. Y para ello pueden buscar una estrategia de forma o una estrategia de fondo. Yo veo que la defensa se va a enfocar en una estrategia de forma, de retardar el proceso, cuestionar procesos de forma, etcétera, etcétera. Como primera parte, quizás. Pero en temas de fondo me cuesta ver que haya una estrategia para pelear la acusación de genocidio. Y ahí es donde viene mi temor. O sea, yo sí me daría temor que no se debata el fondo del asunto y que al final del día no haya una discusión profunda del tipo penal, se aplica a Guatemala, si se cumplen las diferentes variables. Estoy yo de acuerdo absolutamente con este señor. Pero ¿por qué dices que no? Lo que pasa es que no se ha llegado a ese momento. Quizás nunca, porque no permiten que se quede. Pero no permiten llegar a espera, porque efectivamente, vamos a ver, yo voy a intentar ser Ríos Mu, ¿de acuerdo? Intentemos ser empáticos con el señor Ríos Mu. Yo antes de que me acusen de genocidio, tengo que, y creo que lo haríamos todos, no hay ninguna duda, uno, estar tranquilo con que el tribunal que hay enfrente no está contaminado. Y esos son los recursos de contaminación que se están habiendo. Luego, cuando yo ya no tenga ningún elemento para demostrar que hay un tribunal contaminado, ya eso no lo puedo seguir. Eso es forma todavía, ¿no? De alguna manera. Lo segundo es, yo tengo derecho a que se me aplique la ley de amnistía. Así lo pienso yo. Entonces, alguien tiene que resolver si existe ese derecho o no existe derecho. Si ese derecho no existe, ya no hay nada más que hablar. Entonces, se van cerrando puertas que en un momento determinado ya estarán todas cerradas y habrá que entrar a la discusión de fondo. ¿Por qué pensamos que no se va a llegar también a esa discusión? Te puedo decir yo por qué. Yo entiendo, yo presumo que, voy a decirlo de esta manera, que quienes dominan en este país, y no estoy hablando solo de poder económico, estoy hablando también de poder político, de poder legal en muchos sentidos, prefieren que no discutamos y prefieren que hagamos borrón y que olvidemos del pasado, porque en el fondo hay una aceptación de los métodos que se usaron para acabar con la insurgencia y no quieren que eso se discuta. A mí me parece que es muy saludable que se discuta. Yo ya lo he dicho varias veces, nadie parece escucharme cuando yo lo digo. Yo tengo muchas dudas respecto de que haya elementos para integrar el tipo penal de genocidio. Yo tengo mis dudas, ¿sí? Pero el solo decir yo que creo que debe haber juicio, inmediatamente me estigmatizan como alguien que está a favor casi de la venganza y vamos contra el cuello de todos los... No. Yo creo que eso se tiene que discutir en el país, que sería muy saludable. Lo que pasa, Juan Luis, que a esa discusión que yo comparto hay que llegar
cuando todos los elementos previos que van a juzgar y todo el entorno que va a haber eso... ¿33 años se te hace poquito? No, pero es que esto empezó hace 4 días. Mira, te voy a decir una cosa que corrobora lo que tú dices. En Estados Unidos, el Senado dice, la CIA engañó al presidente, la CIA ejecutó a prisioneros y no ha pasado nada. Ni socialmente se va a discutir. La pregunta mía es ahora, yo sé que es comparar, y las comparaciones siempre son odiosas. La sociedad americana también está podrida toda, que prefiere callar que su ejército y sus organismos de inteligencia capturan prisioneros, incluida Suecia, que colaboró con el gobierno de los Estados Unidos, entre otros países. Los capturan, los interrogan, los matan y a Osama Bin Laden lo desaparece y nadie se rasga la vestidura. Mi pregunta es, ¿estamos ante una justicia de una sociedad que quiere un modelo o estamos por imponer un modelo de justicia al margen de lo que quiere la sociedad? También esa discusión es académica y correcta. Yo también creo que algo que pasamos por alto y que la idiosincrasia de el guatemalteco nunca ha sido discutir. El guatemalteco siempre prefiere quedarse con sus puntos y tal vez no desarrollar claramente sus puntos, sino decir, mejor no lo discutamos. Y no sé si ustedes van a coincidir o no, pero yo creo que es parte de lo que caracteriza a la sociedad. Y lo otro que tengo es una pregunta que voy a tratar de resolver en la otra semana. Cuando veíamos en esas primeras imágenes, tal vez tiene producción. O sea, es una autopregunta. Sí. Cuando hablamos de los abogados de Ríos Montt, siempre aparecen distintos. Vemos al señor Francisco Palomo, olvido el nombre de los otros, pero les ofrezco la otra semana presentarles al equipo, al grupo, al bufete que está llevando el caso de Ríos Montt, porque también parece interesante que sea un grupo tan diverso de abogados que está llevando este caso. Que nadie nunca pregunta quién les paga a ellos sus salarios. En cambio, sí se le cuestiona a quienes están como abogados acompañando a las víctimas, porque son víctimas. ¿Cuánto cuesta las personas que fueron vejadas durante el proceso? Debe costar muchísima plata. Esos no son abogados baratos, pero miren. Perdón, Philip, vamos rápidamente al siguiente tema que tenemos que discutir, que es un tema que nos ha conmovido, que realmente ha causado conmoción a nivel del mundo. Esos hombres armados, encapuchados, que entraron a la redacción de Charlie Hebdo, se llama el semanario francés satírico de caricaturas, básicamente, que hacía mofa constante de cuanto sea sagrado en Francia, desde la libertad, la laicidad, el catolicismo, el papa, los musulmanes, el profeta, ese crimen espantoso que se produjo, esa matanza de 12 personas entre policías, integrantes de la redacción, una persona que estaba en la recepción, ha conmovido a todo el mundo y ha generado una discusión intensa respecto de la libertad de expresión. Lo que parece unirnos a la gran mayoría es que en términos reales es inaceptable que frente a una expresión, por muy insultante y grosera que pueda ser considerada, que es escrita esa expresión o es, digamos, impresa, dibujada esa expresión, se responda con balas y de la forma en que se respondió. A mí me impresiona una sociedad como la francesa, también organizada, que rápidamente identifica a los responsables. Pero me preocupa que una sociedad así de bien organizada sea incapaz de mantener un sistema de inteligencia activa que impida que este tipo de hechos se lleven a cabo. Mira, el problema es que en América Latina no ha habido terrorismo yihadista ni hay intención de haberlo, quitando el atentado de la mía, salvo en las... Y de eso es mi tesis doctoral no copiada, que la tengo en la web para el que la quiera comprobar. Claro, y que a vos no te va a permitir ser miembro de un tribunal sobre integrismo islámico. El terrorismo, ¿no? en Europa es un tema de los años 60. Soslayado en la opinión pública mundial por mucho tiempo, bajo justificaciones diversas. Francia tuvo problemas con España cuando el terrorismo de ETA, España tuvo problemas con Bélgica cuando el terrorismo de ETA, con el del IRA no te quiero ni contar, han tenido todos, con la Baden-Meinhof alemana, con las Brigadas Rojas italianas. Entonces, a hoy los medios de comunicación te ponen este tipo de terrorismo, que es un terrorismo yihadista o islámico radical, y todo el mundo se rasga la vestidura, pero esto no es nada nuevo. Está bien que nos rasguemos la vestidura porque es una, ¿verdad? Es una acción absolutamente fuera de desproporcionada y espantosa. Absolutamente. De todas maneras, había un artículo muy interesante del Real Instituto Elcano hoy, creo, o de colaborar del Instituto Elcano, donde hablaba de cómo le estamos haciendo el favor a estos terroristas. Claro. El terrorismo sin comunicación no existe. Exacto. No sirve. Entonces, esto ha sido el mayor impacto en el mundo del efecto
antinatural que uno quiere de las cuestiones terroristas. Porque el pánico que ha habido en París se ha sentido en Belice, de alguna manera, ¿verdad? Producto de la información. Luego hay que hacer todo un debate realmente de hasta dónde la libertad de informar y el derecho a informar es una cosa y hasta dónde una información más escueta no cumple objetivos principales del tema de terrorismo. Yo quiero desarrollar ese debate. Vamos a la pausa y volvamos con las opiniones de Paola y de Philip. Ya venimos. Domingo a las 8:45. Pedro decía en el segmento anterior que no hay terrorismo sin comunicación, que al final paramos haciéndole el favor todos los que difundimos ese horrendo ataque terrorista en una redacción del diario satírico en Francia, al darle todo ese eco que precisamente es el caldo de cultivo del terrorismo. Yo difiero de Pedro en algo. Sí he coincidido con tu punto, pero también ha habido un movimiento de medios de comunicación, de sociedad civil, que ha repudiado ese ataque. Y el repudio es también un rechazo que no, eso precisamente no es lo que ellos buscan. Ellos buscan justificarse, amedrentar, censurar e infundir terror, ¿no? Pero desde el ámbito de la libertad de expresión, desde lo que yo vi que se formó ese movimiento de Yes We Charlie, creo que es un precedente valioso, es poderoso que el mundo, el occidental y el no occidental, repudien esos actos y que haya tanto esfuerzo en buscar a esos responsables y una implacabilidad que no vamos a ver, no hemos visto necesariamente en todos los ataques terroristas. Me parece poderoso, creo que lo llamaría ¿tú sabes qué esa pasa? reacción. Hay un movimiento que no hemos visto, es el movimiento que dice Je suis yihadiste. Es decir, lo mismo, yo estoy de acuerdo, yo estoy proponiendo un dilema, no estoy proponiendo una tesis, es un dilema. Lo mismo que se promueve el Je suis Charlie, de acuerdo, se promueve otro, Je suis un martyr o Je suis un yihadiste. Es decir, la parte de la gente que ve héroes, porque el mensaje que mandan los dos terroristas es vamos a morir como mártires, porque hay todo un significado en la cultura islámica de ser un mártir y irte al paraíso con la... Bueno, ya no sé cuántas vírgenes tiene que haber en ese paraíso para todos los mártires que ha habido, pero vamos, irte con un montón de esas vírgenes. Pero no se martirizaron. Pero venden la idea, no sé si me explico, hay una idea. Entonces, ¿cuánta idea de martirización también crea en la oposición? Yo lo que quiero terminar con esto es, uno, es un dilema, obviamente que no vamos a resolver aquí. Dos, hay que leer mucho más de eso. Y tres, deben ser temas... o pienso yo, y aquí sí pongo una tesis, que por ser temas tan sensibles, pero de esta perspectiva de la información, tienen que ser manejados por personas que previamente hayan leído esto, para saber si poner dos fotos o una transmitiendo la misma idea, o un lema u otro transmitiendo la misma idea, optas por una u otra sabiendo las raíces del problema. Ese podría ser... Pero yo creo que más que un dilema de fines deontológico, aquí es un asunto de los efectos de la era de la información. O sea, hoy sencillamente las comunicaciones están tan desarrolladas, redes sociales, internet, televisión, etcétera, 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 que cualquiera puede hacer su movimiento. Ya sea un movimiento a favor de los terroristas, en contra de los terroristas, un movimiento a favor de la libertad de expresión, otro movimiento en contra de la libertad de expresión, que son oleajes que ya, yo creo que ya no hay una capacidad humana dictatorial de decir, no, yo quiero evitar que este movimiento surja, sino que sencillamente ya hay un orden espontáneo demasiado anárquico, si lo queremos llamar así, en donde ya las mismas telecomunicaciones hoy lo permiten. Primer punto. Segundo, yo no creo que esté circunscrito este dilema exclusivamente al tema del terrorismo, porque el mismo dilema podemos plantear con el tema del narcotráfico. ¿Cuántas series de televisión no hay ahora que exaltan la vida del narcotraficante y se convierten en un potencial patrón de vida aspiracional para personas? Pero lo mismo con las pandillas. Lo exaltan, no lo ridiculizan. Pero, ¿cómo reaccionarían, por ejemplo, en tu ejemplo? ¿Cómo reaccionarían un narcotraficante que lo estén ridiculizando en medios masivos? Quizás no le gustaría verse esa imagen. Pero al final, por eso les digo, aquí lo que ocurre es que estamos viendo un patrón en donde las nuevas amenazas del siglo XXI, narcotráfico, terrorismo, las pandillas y demás,
utilizan los medios propios de la información, de la tecnología, de las telecomunicaciones, para llevar a cabo campañas a favor de ellos. Y también existe una batalla en el mundo de la opinión pública para los diferentes bandos, el bando que cuestiona o que ataca los fines de estos grupos, como también esos grupos que buscan comprarse cierta legitimación. O sea, hoy estamos viendo que la batalla contra las nuevas amenazas se pelea también en el marco de las ideas y del pensamiento. En esa batalla, junto al Je suis Charlie, surgió lo opuesto, Je suis pas Charlie, porque decían, yo no estoy a favor de un semanario, decían algunas personas españoles que escribían, por una columna que escribió muy bien escrita, por cierto, en que decía, yo no estoy de acuerdo con esa imagen neocolonialista que plantea Charlie de los musulmanes. A mí, por ejemplo, me ofende de verdad y me parece que es ridiculizante y además es pro sistema occidental esa imagen en la que se ve a un musulmán muriendo que pone el Corán por enfrente y el Corán está siendo atravesado por las balas y el texto dice algo así como, el Corán es una mierda, no me protegió de las balas. Entonces, estas personas criticaban, yo por supuesto que deploro, decían ellos, el ataque contra la redacción del Hebdo, pero no puedo estar a favor de lo que ellos hacen y de la forma en que se... Pero tiene derecho a disentir, no puede eso es muy correcto, el problema es que la disensión la tienes que llevar a procedimientos legales. Pero no a matar a otro. Pero ahí vayamos al punto. La libertad en Francia es tal que no hay recursos que quepan en contra de esa expresión. Pero eso también pasa aquí, ¿eh? No nos engañemos. También pasa aquí. Mira, y bendito sea Dios en un sentido, en que nos ofrece correcto, en un sentido, ojalá no te los pasen. Mira, la libertad de expresión, y es un tema que se ha dicho muchas veces, yo creo que tiene 3 o 4 limitantes. Primero, la ética profesional, que evidentemente eso lo aportas tú, es personal. La ética profesional es un limitante, y tú sabes hasta dónde... Lo segundo que tiene limitante es la libertad de los demás. Tú no puedes pasarte por encima de la libertad de los demás. Lo tercero que tienen los derechos de otros. Y lo cuarto que tiene como limitante es, a fin de cuentas, el marco legal que tiene que proteger o el sistema que tiene que dilucidar ese tipo de conflicto. Sí. Cualquier cosa no es libertad de información, la verdad. Tú no puedes escribir en un medio sin que te pase nada. Tú no puedes escribir, lo voy a decir más fuerte, tú no puedes escribir en ningún medio sin que te pase nada, como hacen los medios del señor Valdizón, mentiras que no se sostienen en una línea. Tú puedes decir, Fili es feo, y dice, bueno, es un tema de criterio. Paola es guapa, bueno, es un tema de criterio. Pedro es alto, bueno, es un tema de criterio. Pero yo no puedo decir, Felipe es una vaca. Porque es una evidencia de una mentira tan clara, perdón por la tontera, pero me explico. Te voy a acusar de difamación. No, ¿me entiendes? No es difamación, es que, escucha, espero que me dijera mi chaparro, es que eso debería de ser castigado, porque es una mentira con una evidencia tan patente, o decir, Filip tiene 6 dedos. Lo que pasa es que la gente confunde la libertad de opinión con hacer lo que le dé la gana, y ni la ética, ni la libertad de los otros, ni los derechos de los otros, ni la verdad limitan esa actuación. Pero Charlie, lo que emitía era una opinión gráfica. Estoy de acuerdo, pero para eso están los tribunales, para no hay... Tu opinión de acuerdo, es tu pero no la violencia. No es tu aseveración, ellos no aseveraban, o sea, ellos no hacían... Bueno, pero pueden ofender y hay derecho a una denuncia, yo estoy de acuerdo. Ahí el punto es, pueden ofender y puedes estar en desacuerdo. ¿Sí? Un ataque lo que ocurre aquí es que hay un conflicto entre derechos y libertades. La libertad de emisión de pensamiento versus la libertad religiosa. Entonces, alguien que practica la religión musulmana pudo haber impugnado, pudo haber presentado un recurso contra las publicaciones de este diario y decir, miren, yo me siento ofendido por esa sátira. Absolutamente. Entonces yo quiero que un tribunal de justicia venga y evalúe si esas caricaturas atentan contra mi libertad religiosa, y si eso ocurre, que se disculpe el medio que pide. Pero entonces es desarrollar los procesos institucionales para resolver ese conflicto. Es que aquí lo que ha pasado es que estamos viendo que en el marco del terrorismo islámico, como sencillamente hay un ataque en contra de los valores occidentales, y entre esos valores occidentales todo lo que tiene que ver con la libre emisión del pensamiento,
pues se adopta una posición radical de decir, me sentí insultado, vamos a llevar a cabo un acto de violencia. Eso es lo que no es tolerable. Y el último punto que yo quería señalar, a mí me parece que algo que hay que resaltar ha sido la respuesta de los países occidentales a los hechos terroristas más recientes, porque la respuesta del gobierno francés, muy similar a la respuesta del gobierno de Massachusetts y el gobierno federal norteamericano con el atentado a la maratón de Boston. O sea, en cuestión de 2-3 días, ponen en estado estado de sitio al país y van detrás de los terroristas y los cazan. Pero ahí tengo una pregunta, señores. ¿Ustedes creen que eso es suficientemente disuasivo? ¿Ustedes creen que se inhibe a otros yihadistas de actuar de esta manera? Vamos a decir que tú reduces el riesgo en la medida que tú aumentas la proporción de capturas inmediatas cada vez que ocurre un hecho. Eso pasa en la policía, sobre todo norteamericana. Cuando a un policía lo atentan, ese caso pasa a ser objetivo número 1 y la gente sabe que hay un costo de oportunidad alto. Pero hay una cosa más. Recordemos que ha habido estados como Irán que condenaron a Saddam, recuerden Saddam Rushdie, aquel que escribió cuentos. Salman Rushdie. Correcto. Hubo una condena y es un señor que estuvo escondido en Reino Unido por tiempo. Pero hay más. Hay un libro escrito por Jorge Bestringe, que es un español que empezó siendo de derecha y ahora es de izquierda radical, que se da en la es un libro de texto, en la Escuela Boliviana de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que se llama La Guerra Revolucionaria y lo diré. Bueno, me voy a acordar de antes, se llama La Guerra Revolucionaria y el Islam Revolucionario y no sé qué más, donde el terrorismo, y este es el punto de Philly, es un medio para alcanzar un fin. Y esto es lo grave. Cuando tú entiendes que en una guerra asimétrica, la guerra asimétrica y el Islam revolucionario, en una guerra asimétrica, es decir, donde hay una diferencia de cosas, que no siempre es fuerza, por eso es de cosas, hasta 6 postulados hay. Tú puedes utilizar el terrorismo como un medio. Y cuando ese medio es utilizable, es peligroso, porque tú empiezas a justificar el uso de la fuerza para tus fines. Y que no necesariamente eso es el terrorismo islámico. Visible es el fin. El fin. Que entraña tu ataque, ¿no? De acuerdo. Philip, ¿tú tenés cifras? Siempre. El último segmento vamos a entrar a analizar algunas de las cifras más recientes en materia de avances en seguridad, y es que esta semana el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, publicó un informe en el que reportaron que durante el año 2014 se registraron 5.924 muertes por hechos criminales, lo cual constituyó un descenso de 50 muertes efectivas, un poquito menos, en comparación con el año 2013. Yo cuando vi esta cifra, bueno, lo primero es que hay que alegrarse de que haya 100 muertos menos, que a fin de cuentas creo que es la diferencia, ¿no? Menos. O menos, sí. O bueno, da igual, 150 muertos, eso hay que alegrarse. El punto está en que yo creo que todos los análisis que yo he leído en lo que va de año, que es muy poquito, tienden a mostrar el descenso numérico, mostrar el descenso porcentual por 100.000 habitantes, hablar de la reducción de víctimas, que es verdad. Pero, señores, es que el punto más bajo son 5.924 muertes. El volumen de y no hay un análisis de por qué siguen matando a 5.924 personas. A mí, que el año que viene maten a 5.900 justo, bueno, me alegrará porque hay 24 menos, pero por Dios, ¿realmente estamos entrando en el meollo del problema que no terminamos de bajar de una cifra que es pandémica? Y nos estamos perdiendo un poquito en las cifras y en la estadística, aunque me alegro, ¿verdad? Yo creo que es exactamente lo que estás diciendo. Primero, yo celebro que por 5 años nuestro Estado haya sido capaz de reducir constantemente el número de muertes violentas y quiero que sigan así. Pero me cuestiono, lo que logran hacer realmente termina siendo marginal. Por eso que si el ministro me oye, dirá, este señor no sabe que yo duermo solo 2 o 3 horas diarias. Está bien, pero yo pienso que no estamos abordando el tema de la violencia en el punto fundamental, señores. Y sobre todo creo que tiene que ver con el acompañamiento de niños y jóvenes en las zonas en donde se produce el mayor volumen de violencia, que ya no son solo las ciudades más importantes, perdón, las zonas más populosas del área metropolitana de Guatemala, sino también algunas cabeceras departamentales que están teniendo una formación de pandillas y maras, pero en una sociedad en la que no tenemos apenas institutos,
en la que los jóvenes están solos por mucho tiempo y no hay ningún tipo de acompañamiento, terapias ocupacionales, aprendizaje de oficios, oportunidades reales. Padres que no se preocupan. Exactamente. O abandonan. O padres que están absolutamente alcoholizados o que están embebidos en su trabajo y no pueden más que trabajar para apenas vivir. Señores, algo tiene que hacer esta sociedad para vencer eso. Filipe, yo te quiero comentar rápidamente porque sé que tienes otra, pero cuando te dicen que lo han reducido... Esta Paola dice, no me interesa mucho lo que está diciendo. Porque ya no está producción que hay otra, pero el punto es que más, viéndolo globalmente, más pareciera que esta gestión de gobierno contuvo o mantuvo la tendencia a la baja de las muertes violentas. Pero la gran promesa de caminar en las calles y de dejar que la violencia sea nuestro principal problema de país, con la computadora, no está cumplida. Si seguimos teniendo 16 muertos diarios en esta capital, es obvio que tenemos grandes índices criminales que no permiten cumplir esa gran promesa que nos hicieron. Y lo mismo pasa con desnutrición. Son tan ínfimas los avances y el gran problema sigue estando allí, que yo lo que creo es que este gobierno lo que ha llevado es nada más navegar entre las aguas agitadas y mantenerse en una tendencia. Y también la información, quiera que no, estos datos terminan siendo un tanto incompletos y resultan inconclusos. Porque nadie me puede decir en dónde está la reducción de asesinatos. En dónde, no territorialmente, sino en tipos de crímenes. No me pueden decir, mire, hemos avanzado contra el narcotráfico, entonces hoy tenemos menos delitos asociados al narcotráfico que hace 5 años. O hemos avanzado en delitos de violencia común. Como no existe ese dato, señores, es difícil cuantificar. Eso requiere de una estructura estatal de lucha contra la violencia mucho más compleja y mucho más completa. Pero fue lo que nos vendieron en el 2011. Antropólogos, nadie la tiene, que integra antropólogos, sociólogos, estadísticos, mucha gente trabajando. Así se hace profesionalmente. O sea, Francia no logró capturar a estas personas con rapidez. Vendieron eso en 2011 para que lo votáramos. Tú tenés razón, y creo que fuimos enormemente incautos de pensar que un gobierno podía hacerlo en un periodo. Yo no pensé. Eso es imposible de hacer. A mí me parece que Álvaro Colón tenía mucha razón cuando nos decía, se necesita prácticamente duplicar la inversión en seguridad para que se puedan dar mucho mejores resultados que lo que él dio en su último año de gobierno. Bueno, y que no se lleven tampoco el dinero en el mantenimiento de los carros. Está bien, eso también se necesita, por supuesto. La corrupción es espantosa en el área de seguridad. Y que no dejen a los altos mandos y quiten a los mandos medios solo para... Muy bien. Todo eso también se necesita, señores. Pero yo quiero hacer hincapié en que se necesita una estructura mucho más profesional y compleja para lograr lo que Filipe está pidiendo. Vamos a despedir ya esta edición de domingo a las 8:45. Gracias por acompañarnos y vamos a dejarle en compañía de la imagen de la semana. Es la viñeta de la semana. Gracias por acompañarnos.